Sangre por todas partes. Me sentí como si me estuvieran drenando hasta secarme. Mi equipo táctico negro estaba empapado y pegado a mi piel, como un sudario frío y húmedo. Cada herida gritaba, un coro de agonía tan intenso que comenzaba a entumecerme. Lo peor era el agujero en mi estómago, un enorme recuerdo dejado por el hielo, obra de la única hoja forjada de Seraphina Thorn, la principal Aegis de los Argenters. Me quedé tendido en el frío suelo de piedra del almacén abandonado, sintiendo el éter, la energía misma de mi vida, brotar fuera de mí. Al diablo con ella, la chica no se contuvo. Tosí. No pude detener una tos húmeda y gorgoteante que expulsó un chorro de sangre y algo grumoso. Mi visión entraba y salía de foco. Parecía que esto era todo, la escena final de Ethan Cross, el infame vástago del sindicato Onyx. Una voz estéril y computarizada resonó en mi cabeza, los objetivos del sindicato según el guión están a punto de completarse. Fase actual terminada por la protagonista de la Orden Argenta, Seraphina Thorn. Por favor, pronuncia las líneas y acciones finales según lo indicado en el guión para regresar a tu realidad nativa y reclamar tu recompensa de rango. Ese maldito sistema, frío, impersonal, sin florituras. Lo maldije en silencio, una letanía de todas las malas palabras que conocía. Al diablo con el sistema, al diablo con este papel de villano del sindicato Onyx. He estado atrapado durante 3 años en este mundo, interpretando el papel del monstruo que todos amaban odiar, bailando al filo de la autodestrucción solo para este momento, para ser atravesado por Seraphina Thorn y despedido. Finalmente había llegado el momento de terminar la escena y cobrar mi sueldo. Al otro lado del almacén estaba Sarapina, con su traje de combate blanco, más puro que la nieve fresca. Caminó hacia mí con la espada en la mano, su rostro era una máscara de furia fría e imposiblemente hermosa. Sus ojos prometían 1000 formas dolorosas de morir. Ethan Cruz, su voz era como música tocada con cuerdas de hielo, tu reinado de terror termina hoy. Tosí otro bocado de sangre roja y miré su rostro, tan cerca ahora. Un pensamiento loco surgió en mi cerebro exhausto, me estoy muriendo de todas formas, ¿por qué no salir con un poco de estilo? Una nota de gracia final e improvisada para una actuación larga y aburrida. Entonces, justo cuando levantó Frostfall para el golpe final, usé el último gramo de mi fuerza para impulsarme hacia arriba. Ella se quedó paralizada, claramente aturdida de que un hombre moribundo aún tuviera energía para contraatacar. Torcí el rostro en lo que esperaba fuera una expresión compleja, trágica y profundamente devota, con una clásica sonrisa de villano jugando en mis labios. Mi voz salió áspera y sangrienta. Sarapina, ¿no lo entiendes? Todo lo que hice siempre fue por ti. Su brazo con la espada se detuvo en seco y su hermoso rostro se convirtió en un lienzo de puro shock. Definitivamente no esperaba esa frase. Aproveché la oportunidad y tiré la precaución al viento. Ignorando el dolor punzante mientras mis heridas se abrían aún más, me lancé hacia adelante y presioné mis labios contra la comisura de su boca, suave y fría. Sabía a sangre y a algo ligeramente dulce. Valió la pena, el villano puede besar al héroe antes de que aparezcan los créditos. Error del sistema, BZZT. Se detectó una desviación narrativa incontrolable. Advertencia. Anulación del protocolo de información. Crepitar. Estallido. Una alarma estridente y el sonido de aparatos electrónicos friéndose gritaron dentro de mi cráneo, y luego, silencio. ¿Qué demonios? El sistema falló. ¿Y qué pasa con mi recompensa, con mi billete de vuelta a casa? Tienes que estar bromeando. No me digas que ahora sí va a matarme de verdad. El pánico se apoderó de mi pecho. Abrí la boca para suplicar por mi vida, pero el golpe mortal que esperaba nunca llegó. Seguía vivo. Miré a Sarapina, todavía estaba de pie en la misma posición, congelada a mitad de movimiento tras mi beso. Sus impresionantes ojos almendrados estaban abiertos, llenos de sorpresa, incredulidad y algo más, un escrutinio intenso y minucioso que me heló la sangre. Demonios, el sistema está muerto, yo sigo vivo y acabo de besar a la única persona que desea verme muerto más que nadie. ¿Cómo salgo de esta? Acabo de enfadar al Aegis más poderoso de la Orden. No va a matarme sin más,
va a vaporizar mi alma. Mientras un sudor frío me corría por la frente, mi mente buscaba frenéticamente un plan de escape. Su expresión cambió, como si una pieza del rompecabezas encajara en su mente. Sus ojos se suavizaron con algo parecido a la compasión y una resolución que me envió un escalofrío por la columna. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, tocó sus labios. Su voz seguía siendo fría, pero tenía una nueva cualidad indescifrable. ¿Crees? No pude verlo. Lo logré. ¿Qué ves? ¿Qué había para ver? Sarapina se arrodilló a mi lado y sus dedos, increíblemente suaves, limpiaron la sangre de la comisura de mi boca. El gesto fue tan tierno que parecía una trampa. Se inclinó hacia mí y su voz fue un susurro que me hizo cosquillas en el oído. Todo ello. Eres malvado por la forma en que siempre luchaste contra mí, paso a paso, incluso ese beso. Hizo una pausa y podría haber jurado que un leve rubor cruzó sus mejillas antes de quedar enterrado bajo su fría compostura. Todo fue solo para protegerme, para hacerme notar tu presencia. Parpadeé. Señora, ¿qué tipo de fanfic está escribiendo en su cabeza? Sistema, vuelve, la lógica de esta mujer está en un planeta completamente diferente. Antes de que pudiera procesar este giro de trama tan loco, Sarapina ya se estaba moviendo, se detuvo y pareció escanear el área, extendiendo sus sentidos hacia afuera. Podía sentir las débiles vibraciones de otros miembros de la orden acercándose. Sin dudarlo, me levantó del suelo, sus movimientos eran sorprendentemente suaves, un contraste impactante con el guerrero despiadado que había abierto un agujero en mi cuerpo apenas minutos antes. Quise decir algo, cualquier cosa para explicarlo, pero el dolor era abrumador. El mundo se volvió negro y me desmayé. Mi último pensamiento consciente fue frenético. Podría haber sobrevivido, pero esta trama se está descontrolando por completo. Cuando desperté, estaba en una cama suave y cómoda, el aire olía a antiséptico y a un aroma limpio y fresco, como lluvia de montaña y lirios. Mis ojos se abrieron de golpe y examiné mis alrededores, poniéndome en guardia al instante. Era una habitación minimalista, elegante, casi estéril. El éter era tan denso que parecía brillar en el aire. Un difusor sobre una mesa cercana zumbaba suavemente y junto a él había una taza humeante con un líquido oscuro. Estaba vivo, Sarapina no había terminado el trabajo mientras estaba inconsciente. «Estás despierto», dijo una voz fría desde la puerta. Miré y vi a Sarapina entrar con una bandeja, vestía una sencilla túnica gris y unos pantalones que hacían que su piel pareciera de porcelana. La forma en que me miraba seguía siendo extraña y compleja. ¿Dónde estoy? Me incorporé, las heridas dolían, pero me sentía como si me hubieran administrado algún tipo de poción curativa de alto grado. Estaba en mucha mejor forma de la que tenía derecho a estar. En mis aposentos privados, dijo rotundamente, dejando la bandeja. La torre de Lumina, ciudadela de guardia de Etel. Se me heló la sangre, la fortaleza principal de la Orden Argenta. Tenía que ser una broma. Yo era el principal ejecutor del sindicato Onyx, el enemigo público número 1. ¿Cómo diablos terminé en el corazón del territorio enemigo, traído aquí por ella? ¿Había perdido completamente la cabeza? Antes de que pudiera exigir una explicación, tomó la taza y me ganó de mano. Isen, no te preocupes por eso ahora, toma, bebe esto. Me quedé mirando el líquido oscuro y turbio, mi primer pensamiento fue veneno. Quizás ese había sido su plan desde el principio, salvarme solo para torturarme lentamente. No te preocupes, no es veneno, dijo, como si leyera mi mente, mientras la comisura de su boca se curvaba en una pequeña sonrisa. Si quisiera verte muerto, no te habría salvado. Puso una cucharada de líquido en mis labios. La miré fijamente, bien, los mendigos no pueden elegir y además no tenía energía ni para encender una cerilla. Cualquier cosa que quisiera hacer conmigo, no podía detenerla. Abrí la boca y dejé que me diera la poción. Era terriblemente amarga, pero al bajar una corriente cálida se extendió por mi cuerpo, fluyendo directamente hacia mi núcleo destrozado y nutriendo las vías dañadas de mi energía. Era buena, un elixir de primera calidad. La miré desconcertado. ¿Por qué me salvaste?
¿Por qué me traes aquí? Sarapina dejó la taza y me miró a los ojos, penetrantes, como si pudiera ver a través de mí. Y dejarte morir a manos de esos supuestos héroes, dijo con desprecio, no habría sido tan misericordioso como yo. Hizo un énfasis especial en la palabra misericordioso, lo que me puso los pelos de punta. Fue entonces cuando comprendí que traerme al corazón de la Orden Argenta probablemente no era una acción oficialmente autorizada. Bajo mi interrogatorio, finalmente me contó lo sucedido. Después de que me desmayara, tomó una decisión asombrosa. No me mató ni me entregó a los demás miembros de la orden que llegaron al lugar, en cambio, en medio del caos, usó un arte prohibido para ocultar mi fuerza vital y luego me llevó en secreto, gravemente herido, de vuelta a la ciudadela de Etelard, ocultándome en el santuario prohibido de su torre personal. Cuando terminó, me quedé completamente anonadado. Esta mujer tenía nervios de acero. ¿Tenía idea de lo que pasaría si la descubrían? La expulsarían, la tildarían de traidora, los ancianos de su propia orden la despojarían de su rango y de todo. ¿Por qué harías eso? Tuve que preguntar de nuevo, con una extraña emoción que no podía identificar coloreando mi voz. Sarapina me miró y la luz de conozco tu trágico amor secreto por mí volvió a sus ojos. ¿Qué te parece? Respondió. Volvía a esa pregunta. Creo que te faltan un par de tornillos. Grité para mis adentros, pero no me atreví a decirlo, puede que el sistema se hubiera colapsado, pero su advertencia final sobre no revelar mis verdaderas circunstancias aún resonaba en mi cabeza. Sin mi boleto de vuelta, esta hermosa y delirante égida era mi único salvavidas, así que murmuré, no lo sé. Sarapina dejó escapar un suave suspiro, como si mi negativa a confesar fuera una fuente de leve frustración para ella. Me ofreció otra cucharada del elixir y preguntó en voz baja, ¿cuándo te enamoraste de mí por primera vez, para llegar a tales extremos por mí? Atención. Tos. Casi me ahogo con mi propia saliva. Señora, nunca quise matarla, pero su imaginación es un arma letal por sí sola. Sarapina dejó la taza y me miró directamente a los ojos. Durante años me he preguntado sobre todas las maldades que hacías, siempre parecían tan deliberadas, tan teatrales, casi como si estuvieras montando un espectáculo. Mi corazón dio un vuelco. ¿De verdad ha descubierto algo, como aquella vez que tomé como rehenes a esos acólitos del capítulo Azure? Continuó, podrías haberlos matado fácilmente, en lugar de eso, simplemente los retuviste hasta que aparecí para rescatarlos. O cuando robaste el elixir de la piedra solar, podrías haber desaparecido de nuevo en territorio del sindicato para consumirlo, pero dejaste un rastro intencionalmente para que yo, y solo yo, lo siguiera. Enumeró una maldad tras otra, todas las misiones dictadas por el sistema. ¿De verdad era tan mala mi actuación? Y continuó, completamente ajena a mi mortificación, esos otros señores del sindicato, en realidad no te uniste a ellos, ¿verdad? Fingiste aliarte para protegerme, para desmantelar sus planes desde dentro. ¿Protegerte? Yo solo intentaba completar la historia para convertirme en el jefe final y que tú me derrotaras gloriosamente. Ahora por fin entendía lo que significaba estar entre la espada y la pared. El sistema no me dejaba decir la verdad y esta mujer estaba equipada con un filtro de novela romántica que interpretaba todo lo que hacía como las acciones torturadas de un hombre locamente enamorado de ella. Abrí y cerré la boca y finalmente solo pude pronunciar unas palabras, el pasado es mejor olvidarlo. La compasión en sus ojos se profundizó. Lo entiendo, debiste haber sufrido mucho. ¿Me equivoqué de guión? Yo solo intentaba sobrevivir. ¿Cómo terminé siendo la trágica e incomprendida pareja? Entonces pregunté qué pasaba ahora. Tu identidad. Eres la égida de la Orden Argenta y salvaste en secreto a un vástago del sindicato, si esto se sabe. Sarapina me interrumpió, ya le anuncié a la Orden que estás muerta. Solo yo sé que estás viva. Por ahora, quédate aquí y cúrate. Asentí y entonces una pregunta crucial me vino a la cabeza, ¿Caleb sabe que sigo viva? Un destello de confusión cruzó su rostro. ¿Caleb Vance? ¿Quién es? ¿Por qué tendría que saberlo? Lo había olvidado, en el guión original, el verdadero protagonista, Caleb Vance,
Solo conoce a Sarapina después de mi muerte, usándola como catalizador para acercarse a ella. En ese momento, él seguía siendo un don nadie en su vida. Nada, solo un nombre que escuché una vez. Lo cubrí rápidamente. Ella sintió y me puse de pie. Descansa un poco, iré a prepararte algo de comer. Después de que Sarapina se fuera, finalmente tuve la oportunidad de pensar. El sistema había desaparecido y estaba atrapado en este mundo sin forma de explicarme a nadie. Mi única posibilidad de supervivencia era aferrarme a este enorme malentendido y al guión completo que el sistema había descargado en mi cerebro. Cerré los ojos y me obligué a recordar cada detalle de la historia original, especialmente el ascenso del protagonista, Caleb Vance, un acólito común y corriente de bajo nivel que, mediante una serie de golpes de suerte y coincidencias, tuvo un ascenso meteórico al poder, al final se convirtió en el líder de la Orden Argenta y en el amor de la vida de Sarapina, un ganador total. Pero al repasar mentalmente todo el guión, un detalle crucial me llamó la atención: en la historia original, casi todos los grandes avances o descubrimientos de artefactos poderosos de Caleb coincidían con Sarapina enfrentando una crisis mortal. Era casi como si su dolor y sufrimiento fueran el combustible de su éxito. En el acto final, según el guión, incluso se suponía que debía sacrificarse para que él pudiera alcanzar su máximo poder. Abrí los ojos de golpe y una idea audaz y peligrosa comenzó a tomar forma. El sistema se había ido, la historia ya había cambiado, ¿y si pudiera usar mi conocimiento de la trama original para cambiarla aún más? Como mínimo, podría evitar que Sarapina saliera herida. Después de todo, me salvó la vida y se lo debía. Y si podía evitar que Sarapina se viera envuelta en esas crisis, entonces todas las oportunidades de Caleb se evaporarían. En cuanto a Caleb, solté una risa fría y sin humor. Sin todas esas oportunidades construidas sobre el sufrimiento de Sarapina, ¿hasta dónde podría llegar realmente el supuesto protagonista? Justo entonces la puerta se abrió y Sarapina entró con una bandeja de comida. ¿En qué estás pensando? ¿Pareces tan seria?, preguntó. Miré a la mujer que me había malinterpretado tan completamente y, por primera vez, sentí una punzada de calidez. Dije en voz baja que estaba pensando que me había salvado la vida y que necesitaba averiguar cómo recompensarla. Sarapina dejó la bandeja y me ofreció una pequeña sonrisa. Si de verdad quieres recompensarme, deja de fingir. Sé tú misma. Se me encogió el corazón. No podía decirle que mi verdadero yo era solo un tipo desafortunado de otra dimensión, obligado a interpretar a un villano que ahora solo intenta desesperadamente sobrevivir. Bajé la mirada con una profunda tristeza teatral. El hombre que era está muerto, lo que queda es solo una sombra que existe solo para ti. La frase era tan cursi que casi me dolieron los dientes, pero cuando tu vida está en juego, ¿a quién le importa la dignidad? Funcionó, los ojos de Sarapina prácticamente rebosaban de compasión. Suspiró suavemente y dijo que sabía que había pasado por mucho, pero que ahora estaba allí y no dejaría que nadie me volviera a hacer daño. Así es, señora, será mejor que me cuide. Los días siguientes los pasé sanando en la torre y Sarapina me cuidó meticulosamente, me repartieron pociones como si fueran caramelos y prepararon caldos con elixires raros para curarme, y mis heridas sanaron a un ritmo increíble. Durante ese tiempo empecé a preguntarle sutilmente sobre las próximas pruebas de la orden y me dijo que la prueba, dentro de un mes, era el evento más importante para la generación más joven. El lugar era una reserva forestal mágicamente sellada detrás de la ciudadela llamada el Bosque Salvaje. ¿El Bosque Salvaje?, pregunté con cierta preocupación. ¿Es seguro? Frunció el ceño ligeramente y explicó que el Bosque Salvaje fue creado por los ancianos fundadores como campo de entrenamiento, que había bestias, sí, pero que los ancianos vigilarían la prueba y no había peligro real. Luego preguntó por qué lo decía. Puse cara de preocupación y dije que solo me preocupaba por ella, que su posición como égida era vital. Me interrumpió con una leve sonrisa indescifrable y dijo que podía cuidarse sola y que yo debía concentrarme en mi recuperación. Asentí y no insistí, pero mi mente ya estaba a 1000 por hora, según el guión original. Fue en el Bosque Salvaje donde Sarapina, intentando salvar a unos compañeros incompetentes, activaría accidentalmente una antigua trampa mágica y casi moriría, y Caleb,
por supuesto, se toparía con la escena, se haría el héroe y se llevaría un tesoro invaluable. Tenía que evitar que eso sucediera, pero no podía simplemente decirle que el bosque salvaje era peligroso y definitivamente no podía mencionar que Cale se beneficiaría de ello. La última advertencia del sistema era como un collar alrededor de mi cuello, impidiéndome hablar libremente, así que tenía que ser creativo. Unos días después, cuando estaba curado al 80%, comencé a hacer peticiones extrañas usando mi recuperación como excusa. Le dije a Sarapina que sentía que la energía abisal en mi interior chocaba con el éter puro de allí y que estaba ralentizando mi curación, y que creía que pasar unos días en un lugar con fuerte resonancia abisal podría ayudarme a estabilizarme, con mi expresión más sincera. Ella lo consideró, frunció el ceño y preguntó dónde encontraríamos algo así dentro de Etelar. Respondí que en las colinas traseras de la ciudadela, cerca del límite del bosque salvaje, fingiendo un vago recuerdo, aunque en realidad sabía por el guión que un rincón de esa zona era un antiguo campo de batalla donde aún persistían residuos de energía oscura. Tras pensarlo un momento, asintió y dijo que estaba bien, pero que esa zona tenía bestias salvajes y que no me dejaría ir sola, que me acompañaría y podría explorar el perímetro del bosque salvaje al mismo tiempo. Perfecto, exactamente lo que quería. Así que, con el pretexto de encontrar un lugar donde sanar, le pedí a Sarapina que me escoltara por las afueras del bosque salvaje. La guié deliberadamente hacia la zona cercana a la antigua trampa, fingiendo observar el paisaje mientras la buscaba en secreto. Finalmente, al pie de un acantilado anodino, la encontré, los restos de la antigua red de teletransportación del guión, unas cuantas losas de piedra rotas cubiertas de ruinas complejas y descoloridas. Este era el lugar. Fingí agotamiento y me apoyé en una roca cercana para descansar. Al mismo tiempo, canalicé en secreto una pequeña cantidad de éter que había recuperado, reorganizando sutilmente la secuencia de las piedras rúnicas y usando una explosión de fuerza para romper la más crítica. Para cuando terminé, una fina capa de sudor cubría mi frente. Era un cambio pequeño, pero en mi estado actual me había agotado. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? Sarapina notó mi rostro pálido y preguntó con preocupación. No, solo un poco cansado, negué con la cabeza, sintiendo una oleada de alivio. Con eso, la matriz no debería poder activarse. Regresemos, dijo, ayudándome a levantarme. La energía aquí es caótica, no es bueno quedarse demasiado tiempo. Inspirado de nuevo, continué mi recuperación, contando en secreto los días hasta el juicio. Pasó un mes en un instante. El juicio de la orden comenzó justo a tiempo. Los jóvenes discípulos de la Orden Argenta, llenos de entusiasmo y ambición, entraron en el bosque salvaje. Como égida y miembro de la generación más joven, Sarapina también participó. Caminé de un lado a otro por mi habitación, inquieto. Había manipulado la matriz, pero ¿y si la inercia de la trama era demasiado fuerte? Isen. La voz fría de Sarapina llegó desde afuera de la puerta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué había regresado tan pronto? ¿Pasó algo? Corrí a abrir la puerta y la encontré allí de pie, con una expresión de perfecta serenidad, sin una mota de polvo. El juicio. ¿Ha terminado?, pregunté tímidamente. Sí, asintió, todo transcurrió sin problemas. Entonces, ¿no ocurrió nada inusual en el bosque salvaje?, pregunté con cuidado. Me miró fijamente y la comisura de su boca se curvó hacia arriba. Es extraño que preguntes. Después de que mencionaste la energía abisal en el perímetro, fui más cautelosa. Pedí a los discípulos que evitaran algunas áreas que parecían normales pero que tenían una extraña firma energética. Resulta que evitamos por poco una antigua trampa oculta. Hizo una pausa y su mirada se volvió más profunda. Dime, esa energía abisal residual. ¿Fue una pista que me dejaste a propósito? ¿Podría decir que no? No me creería si lo hiciera. Al verte supe que en secreto estabas eliminando obstáculos para mí. Pensaste incluso en los más mínimos detalles. Me limité a reír secamente. Mientras estés bien, eso es todo lo que importa. Una mirada de comprensión y calidez llenó sus ojos. El juicio en sí transcurrió sin incidentes importantes, continuó.
Escuché que Caleb Vance, el tipo que mencionaste, tuvo un poco de mala suerte. Regresó con las manos vacías y con una actuación bastante mediocre. Por supuesto que lo hizo, pensé. Ninguna damisela en apuros que rescatar, ningún tesoro antiguo que encontrar. ¿Qué se suponía que debía hacer para destacar? Sarapina sonrió suavemente y se acercó para enderezar mi cuello ligeramente arrugado. El gesto parecía natural e íntimo. Gracias a ti pude superar otra crisis sana y salva. Bien, si tú lo dices. Mientras estés a salvo, soy feliz. La primera intervención fue un éxito. Fue un poco estresante, pero el resultado fue bueno. Me quité un peso de encima, aunque sabía que esto era solo el comienzo. Caleb tenía muchas otras oportunidades planeadas para él, y el poder correctivo de la trama todavía era una incógnita. A partir de ahora tenía que ser aún más cuidadoso. Comencé a revisar meticulosamente en mi mente las líneas argumentales relacionadas con Caleb, buscando el siguiente punto de intervención. El siguiente momento clave parecía ser en un lugar llamado la Gruta Hundida de Acerita, donde Caleb debía encontrar una poderosa disciplina de cultivo dual llamada el Sutra del Vacío Yong, una disciplina que requería el linaje único de Sarapina como catalizador para dominarla. Entrecerré los ojos. Eso había que detenerlo. En los días siguientes utilicé la excusa de la necesidad de consolidar mi recuperación para pedirle a Sarapina un montón de hierbas y minerales extraños y desconocidos. En realidad, eran todos los ingredientes necesarios para sabotear el gran logro de Caleb en la Gruta Hundida. La dulce y crédula muchacha realmente me creyó. Me llevó a los jardines y al tesoro de la orden y me dijo que recogiera lo que quisiera. Me observó mientras seleccionaba semillas de helecho de cristal de hielo y de loto de nieve, todos ingredientes de naturaleza intensamente fría. Todos ellos suprimen la energía abisal. ¿Estás seguro de que deberías usarlos? Mentí sin pestañear, la disciplina abisal que practico es especial, se requiere un frío extremo para suprimir la volátil energía masculina interior y lograr un equilibrio entre el yin y el yang. Para poder moverme y proteger más de cerca a Sarapina, sugerí adoptar una nueva identidad a su lado. Después de todo, un vástago muerto del sindicato no podía vivir en la torre de Egis para siempre. Ella pensó por un momento. Necesito un nuevo guardián para mi espada. La posición está por debajo de ti. Pero así fue como Ethan Cross, antiguo vástago del sindicato Onyx, renació como el asistente personal de los Egis. Me puse un uniforme de discípulo estándar y usé un amuleto de glamour para alterar mis rasgos y mi firma energética. Parecía un ayudante más, sin nada destacable. Durante el día seguía a Sarapina, sirviéndole té y recogiendo sus pergaminos, por la noche planeaba cómo arruinar el destino de Caleb Vance. La vida era sorprendentemente interesante. Estando tan cerca de ella, descubrí que la alta y poderosa Egis no era tan fría como afirmaban las leyendas. Por ejemplo, cuando accidentalmente quemé los bollos que estaba horneando, arrugó la nariz, pero aún así se comió hasta la última migaja. Una vez, mientras organizaba mi escritorio, volqué una pila de papeles. Ambos nos agachamos para recogerlos al mismo tiempo y nuestras yemas de los dedos se rozaron. Su piel estaba fría, pero me provocó un escalofrío. Levanté la vista y me encontré con sus claros ojos de fénix. El aire se quedó quieto. Las puntas de sus orejas se volvieron rosadas. Retiró la mano bruscamente. La próxima vez ten más cuidado. Bajé rápidamente la cabeza y me disculpé, pero eché un vistazo a su delicado perfil y sentí como si mi corazón hubiera sido arañado juguetonamente por la pata de un gatito. Este sentimiento. No podía ser, ¿verdad? Concéntrate, ahora no es momento para el romance. Al ver mi reacción nerviosa, Sarapina agregó, no tienes que ser tan tímido conmigo. El pasado es el pasado. Señora, su cerebro funciona de maneras misteriosas. Pronto llegó el momento de abrir la Gruta Hundida. Según el guión, Caleb debía encontrar el Sutra del Vacío Yong en el fondo de una piscina congelada justo después de que Sarapina cayera mientras perseguía a un zorro de Acerita. Bajo la influencia de la esencia del zorro, que tenía ciertas cualidades afrodisíacas, terminaría siendo aprovechada por Caleb.
Mi plan era simple, mantener a Sarapina alejada de la piscina y robar la disciplina. Tan pronto como entramos en la gruta, me mantuve atento a ese maldito zorro blanco. Efectivamente, pronto vi al zorro de Acerita con su reveladora marca carmesí entre los ojos. Justo cuando Sarapina estaba a punto de perseguirlo, señalé en la dirección opuesta. Solo parecía un corazón de loto de invierno. En comparación con la esencia del zorro, el loto de invierno que había cultivado cuidadosamente usando todas esas hierbas de naturaleza fría era mucho más beneficioso para la propia disciplina de Sarapina. El cebo funcionó y cambió de dirección inmediatamente. Aproveché la oportunidad para alejar a nuestro grupo de la piscina congelada y, al mismo tiempo, difundir el rumor de que se había visto una rara floración de espejismo de 7 colores en otro lugar. Esto alejó a la mayoría de los otros discípulos, incluido Caleb. En cuanto a la disciplina, me escabullí y me sumergí en la piscina congelada. El agua estaba letalmente fría, pero para un exmiembro del sindicato que había hecho su tarea, era manejable. Después de buscar en el fondo durante un rato, encontré una caja de piedra que contenía la tira de jade. La abrí y, efectivamente, era el sutra del yang del vacío. No lo destruí, lo guardé en mi propio anillo de almacenamiento, nunca se sabe cuándo algo así puede resultar útil. Cuando la expedición a la gruta terminó, Caleb naturalmente regresó con las manos vacías. No recibió la disciplina y ni siquiera llegó a tocar el borde de la túnica de Sarapina. De regreso en Etelgard, Sarapina me miró de forma extraña. As dijo, con un tono de sospecha en su voz, parece que conoces muy bien estos reinos ocultos. Mi corazón dio un vuelco. Me hice el tonto y dije que casualmente había leído sobre ellos en algunos textos antiguos. De repente extendió la mano y me pellizcó la mejilla. Tu glamour se está desvaneciendo. Cuando me eché hacia atrás, ella siguió adelante. El zorro de Acerita era muy importante para mí. ¿Por qué me mantuviste alejada? Y el fondo de esa piscina claramente había sido alterado recientemente. Sabía que no podía ocultarlo más. Suspiré y dije que había algunas cosas que no podía explicar, pero que lo había hecho por su propio bien. Sonrió de repente. ¿Se trata de Caleb Dance otra vez? Él es solo un discípulo común y corriente, ¿por qué eres tan cauteloso con él? Como égida, Sarapina no era ninguna tonta, se había fijado en Caleb. Decidí aprovecharlo. Ese hombre no es lo que parece, temo que quiera hacerte daño, Egis. Sarapina parpadeó y luego dejó escapar una suave risa. ¿Tú? Negó con la cabeza, con una nota de exasperación en su voz. Así que simplemente estaba celoso. ¿Por qué eres tan malo siendo honesto? Señora, su cerebro funciona de maneras misteriosas. La sonrisa de Sarapina se desvaneció y se puso seria. Cualquiera que sea el secreto que guardes, sé una cosa, nunca me harías daño. Hizo una pausa y luego añadió una advertencia. Pero Caleb, después de haber sido frustrado varias veces, podría empezar a guardar rencor contra mí o contra ti. Ten cuidado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ella tenía razón. Caleb no era un santo. Si descubriera que soy yo quien está jugando con su destino, definitivamente vendría a buscarme. Mis próximos movimientos tendrían que ser aún más encubiertos. Y mientras miraba los ojos confiados de Sarapina, un rincón de mi corazón pareció ablandarse un poco más. Quizás tenía razón antes. Quizás realmente estaba celoso. Mis sentimientos por ella ya no eran solo de supervivencia. La vida con Sarapina se acomodó en un ritmo de malentendidos silenciosos y entendimientos tácitos, gestando algo profundo e indefinido entre nosotros. Ella dejó de preguntarme sobre mi pasado y, a su manera, me apoyó en silencio, tolerando todas mis extrañas actividades. Seguí desempeñando el papel de su asistente. Cuando ella leía, rellenaba su quemador de incienso. Cuando practicaba sus formas de espada, le llevaba agua. Cuando fruncía el ceño preocupada, yo encontraba formas de hacerla sonreír, de compartir sus cargas. Mis chistes eran probablemente terribles, pero ella siempre me complacía con una suave curva de sus labios. Descubrí que la noble Egis tenía las alegrías sencillas de cualquier otra muchacha.
Le encantaban los lotos aún húmedos por el rocío de la mañana, prefería los pasteles ligeros y sencillos y disfrutaba escuchando mis cuentos del sindicato de Onyx, artísticamente embellecidos. Ella apoyaba la barbilla en su mano y escuchaba en silencio, sus brillantes ojos resplandecían de curiosidad, como si no estuviera describiendo una brutal organización en las sombras, sino un extraño y mágico reino de cuento de hadas. Por supuesto, nunca olvidé mi misión principal, detener a Caleb Vance. El siguiente punto importante de la trama estaba por llegar. Durante una misión de la Orden, se suponía que Caleb y Sarapina serían emboscados por un par de enemigos poderosos conocidos como los Gemelos Sombra. Serían superados y Sarapina, gravemente herida mientras salvaba a Caleb, caería de un acantilado. Él la seguiría y aterrizarían en una antigua ruina llamada el Cementerio de Espadas, donde Caleb recibiría la herencia de un antiguo maestro de la espada, aumentando enormemente su poder. Esto era complicado. No podía simplemente hacer que los Gemelos Sombra no aparecieran, ni podía impedir razonablemente que Sarapina fuera a la misión. Después de pensarlo, decidí centrar mis esfuerzos en el Cementerio de Espadas y en la geografía del área de la misión, los duros riscos de Gail. Después de que la Orden anunció la ubicación de la misión, le pedí a Sarapina unos días libres usando la excusa de explorar el área por la seguridad de los Aegis. Ella elogió mi diligencia y, por supuesto, estuvo de acuerdo, diciéndome que tuviera cuidado. Fui directo a los duros riscos de Gail, con vista al Cementerio de Espadas. El terreno era traicionero, azotado por vientos aulladores constantes. No solo encontré la entrada oculta a la cueva, sino que también examiné cuidadosamente los puntos de emboscada más probables y los acantilados circundantes. Encontré una pared particular de un acantilado donde la roca estaba muy erosionada y parecía que se derrumbaría ante cualquier temblor significativo. Una idea empezó a tomar forma. Luego encontré el camino hacia el Cementerio de Espadas. El aire en el interior estaba cargado de poder antiguo y del penetrante olor del acero viejo. Espadas rotas y armaduras oxidadas cubrían el suelo. Este era el lugar de descanso del antiguo maestro de la espada. No toqué la herencia principal, los pergaminos de Haden y los restos esqueléticos, eso sería demasiado obvio. Mi objetivo era alterar las matrices protectoras dentro del cementerio. En el guión original, Caleb pudo recibir la herencia porque su constitución única de resonancia del corazón de la espada armonizaba con la matriz central. Necesitaba romper esa armonía. Utilizando el conocimiento de las matrices que había adquirido en el sindicato y mi comprensión de la trama, encontré los nodos clave de la formación. No intenté romperla, lo cual habría provocado una reacción mortal. En lugar de eso, utilicé cuidadosamente algunos materiales especiales para alterar sutilmente el flujo de éter en varios puntos clave. También dejé un rastro débil pero desordenado de energía abisal cerca del acero heredero principal para interferir con la sintonización de Caleb y robé algunas hojas rotas aparentemente ordinarias que sabía que tenían un efecto estabilizador menor en la matriz. Cuando terminé, me escabullí sin que nadie se diera cuenta. Veamos cómo aumentas tu poder ahora, Caleb. Unos días después, comenzó la misión. Como estaba previsto, Sarapina dirigió a un grupo de discípulos conmigo como a Sitoe. Mientras nuestro grupo avanzaba a través de los duros riscos del vendaval, dos sombras negras surgieron del bosque con intenciones asesinas, una ola palpable que se estrelló contra nosotros. «Son los gemelos sombra», gritó uno de los discípulos. Los gemelos sombra eran asesinos conocidos de los territorios sin ley y juntos formaban una fuerza formidable. Una pelea brutal estalló al instante. El manejo de la espada de Sarapina era exquisito, pero los gemelos luchaban con tácticas sucias y despiadadas, y ella rápidamente se vio obligada a ponerse a la defensiva. Caleb estaba con nosotros, ansioso por lucirse frente a Sarapina. Cargó hacia adelante, pero sin sus poderes previos fue rápidamente repelido por una ráfaga de energía de sombra, tosiendo sangre. El grupo perdía terreno rápidamente. El objetivo principal de los gemelos era claramente Sarapina. Justo cuando una mano con garras envuelta en sombras estaba a punto de arañarla por el hombro, me abalancé hacia adelante, empujándola con fuerza para apartarla. Aegis, cuidado.
El borde del ataque me rozó, lanzándome hacia atrás contra la inestable pared del acantilado que había explorado antes. El acantilado, ya debilitado por la erosión y sacudido por la batalla, cedió en un enorme desprendimiento de rocas. Rocas y tierra cayeron en cascada con una fuerza aterradora. El acantilado se está derrumbando. Los gemelos Sombra, sorprendidos, se vieron obligados a alejarse a toda prisa de la avalancha. En medio del caos, agarré el brazo de Sarapina. Eegis, por aquí, corre. Pero el suelo bajo nuestros pies ya se agrietaba y cedía. ¡Ah! Con un grito, Sarapina y yo nos precipitamos al abismo. Caleb, incapaz de escapar a tiempo, se desplomó justo detrás de nosotras. Mientras caíamos, usé mi propia energía en secreto para amortiguar a Sarapina, asegurándome de que no resultara gravemente herida. Aterrizamos con fuerza, pero sobre un lecho de hojas blandas y en descomposición en el fondo del barranco. ¿Estás bien? Sarapina ignoró su propio estado e inmediatamente me revisó. Fingí debilidad y negué con la cabeza. Estoy bien. Eegis, ¿estás herida? Estoy bien, gracias a ti. Me miró con los ojos llenos de gratitud y un poco de miedo. Si no me hubieras empujado y provocado ese derrumbe, pensó que mi acto desesperado había sido un sacrificio calculado y heroico. Caleb se levantó de un salto, con una expresión sombría y complicada. Probablemente pensó que había arruinado una vez más su oportunidad de hacerse el héroe, arrastrándolo a este lío con nosotros. El lugar donde aterrizamos era, tal como lo había planeado, la entrada al cementerio de espadas. Este lugar podría haber sido el legendario cementerio de espadas. Los ojos de Caleb se iluminaron con un destello de emoción al sentir la antigua intención de la espada en el aire. Nos adentramos en la cueva y pronto encontramos un pedestal de piedra cubierto de espadas rotas y el antiguo acero inscrito. Caleb se abalanzó, ansioso por comulgar con la herencia. Permaneció sentado con las piernas cruzadas un buen rato, pero su rostro solo se ensombreció y se volvió más frustrado. ¿Cómo puede ser? La intención de la espada es caótica. La herencia está corrompida. Hay energía abisal, murmuró con los ojos llenos de amarga decepción. Sonreí para mis adentros. Mi plan había funcionado. No recibiría nada del cementerio de espadas, o al menos nada más que algo dañado e inútil, simples fragmentos. Sarapina examinó el acero y frunció el ceño. Parece que la herencia ha sido destruida. No deberíamos quedarnos. Encontremos una salida. Caleb, perdido en su fracaso, la ignoró, intentando desesperadamente conectar con el acero. La negación de su destino una y otra vez lo estaba cambiando claramente. Distaba mucho del confiado protagonista del guión, y la forma en que me miraba ahora reflejaba un resentimiento manifiesto. De vuelta en Etelgard, noté que Kayla se volvía aún más retraída y hosca. Era obvio que los repetidos reveses lo empujaban a buscar otros caminos más oscuros hacia el poder. Le expresé a Sarapina mis preocupaciones, enfatizando que Caleb podría haber recurrido ya a las artes prohibidas. Por fragmentos del guión, también presentía vagamente que el linaje único de Sarapina era el objetivo de ciertas fuerzas malévolas y Caleb era un candidato ideal para convertirse en su peón. El rostro de Sarapina se tornó serio al escucharme. Había llegado a confiar implícitamente en mis instintos. ¿Estás diciendo que Caleb recurriría a cualquier cosa por poder? ¿Que incluso podría atacarme? Asentí con gravedad. Las artes prohibidas corrompen el alma. Una vez que caes, es casi imposible volver a salir, y tengo el presentimiento de que la fuente de su nuevo poder forma parte de una conspiración mucho mayor. Sarapina, tienes que estar alerta. Asintió con seriedad. Informaré de esto a mi maestro. Gracias. La miré a los ojos brillantes y dije, por primera vez, algo completamente cierto. Pase lo que pase, estaré contigo. Sarapina contuvo la respiración. Una lenta y hermosa sonrisa se extendió por su rostro, más brillante que la luz del sol que entraba por la ventana. Sí, susurró. Te creo. Extendió la mano y tomó la mía. Su tacto aún era frío,
pero me llenó de una profunda sensación de paz. En ese momento, sentí que podía afrontar cualquier cosa con tal de tenerla a mi lado. Caleb Vance se descontroló más rápido de lo que jamás hubiera imaginado. Después de la misión en los duros riscos de Gail, parecía una persona diferente, envuelto en una penumbra permanente tan densa que casi podía saborearse. Lo espié un par de veces y lo vi con mis propios ojos, una energía malévola, tenue pero increíblemente pura, se aferraba ahora a él como un sudario. No sé de dónde obtuvo fragmentos de algún arte prohibido del corredor, pero su nivel de poder se disparó. Ya no le interesaban cosas triviales como ganar torneos de orden. Sus ojos, que ahora brillaban con una luz siniestra, estaban fijos en un solo objetivo, Sarapina. El guión original era claro en este punto, el linaje celestial de Sarapina no era solo una bendición para el cultivo, sino la clave para desbloquear el sello de un antiguo dios dormido de la destrucción. La cábala oscura que había seducido a Caleb para que se uniera a ellos cegaramente se lo había dicho, era un premio mucho mayor que cualquiera de las pequeñas oportunidades que había perdido y, para nosotros, una amenaza mucho más letal. Sarapina, as. Casi podía oír a Caleb gruñendo sus nombres en algún rincón oscuro. Su rostro, antes atractivo, probablemente estaba retorcido por los celos y el odio. Fuiste tú, lo arruinaste todo, ahora lo recuperaré todo con intereses. Una vez que tenga el linaje de los Egis y me fusione con el poder del dios, este mundo entero se arrodillará ante mí. El tipo había perdido oficialmente la cabeza. Ahora estaba completamente concentrado en capturar a Sarapina, drenar su linaje por la fuerza y quizá incluso usarla como sacrificio humano para obtener el poder supremo. Ya no se trataba de golpes de suerte robados, todo estaba fuera de control, guerra. Basándome en mis recuerdos fragmentados del guión y en las recientes actividades clandestinas de Caleb, reconstruye el aterrador esquema de su plan. Este era el momento, el verdadero enfrentamiento. Sarapina, la encontré, con el rostro más serio que nunca. Caleb ha caído por completo en la oscuridad, está practicando un arte nihil y viene por ti, y sus métodos serán más brutales de lo que puedas imaginar. Aún no podía hablarle del sistema, pero le expuse todos los peligros que se me ocurrieron al ver lo agitado que estaba. Ni siquiera me preguntó de dónde había sacado la información, simplemente extendió una mano fría y acarició suavemente mi ceño fruncido. Confío en ti. Sus ojos claros reflejaban una determinación inquebrantable. Si dices que hay peligro, me prepararé para lo peor. Hizo una pausa y dijo con voz firme que esta vez lo enfrentaríamos juntos. En ese momento de crisis compartida sentí que nuestro vínculo se profundizaba, ya no se basaba solo en un malentendido, sino que se forjaba en una confianza capaz de enfrentar la muerte. Nos movimos con rapidez, usé mi conocimiento del sindicato para deducir qué tipo de arte prohibido estaba usando Caleb, anticipándome a sus trampas y tácticas, mientras Sarapina movilizaba en secreto a todos los agentes leales bajo su mando, fortificando las defensas de la aguja y entrenando sin descanso para aumentar su propia fuerza. Mientras tanto, Caleb, embriagado por su nuevo poder y consumido por el odio, seguía viviendo en su fantasía distorsionada de controlar el destino. Él y una camarilla de practicantes de artes oscuras habían establecido una supuesta formación de aniquilación en un valle desolado de las colinas traseras, tendiendo una trampa para atraer a Sarapina a su perdición. Estaba convencido de que con su nuevo poder, sus aliados y su gran trampa, finalmente alcanzaría la victoria que creía que le pertenecía por derecho de nacimiento. 3 días después, al anochecer, un cristal de comunicación manchado de sangre fue entregado a la aguja. El mensaje era una frenética súplica de ayuda de un discípulo supuestamente emboscado y gravemente herido, y la ubicación indicada era, por supuesto, el mismo valle donde Caleb había tendido su trampa. Sarapina sostuvo el cristal y me miró, mis ojos estaban fríos como el acero y una sonrisa burlona se dibujó en mis labios, una emboscada clásica, parece que nuestra pequeña y paciente serpiente finalmente ha decidido atacar. La tormenta ya estaba aquí. El valle era azotado por un viento fétido y el denso olor metálico a sangre y energía oscura resultaba sofocante. Caleb se encontraba en el centro de una formación rojo sangre, con símbolos arcanos latiendo como seres vivos, vestía una túnica negra andrajosa y un aura visible de energía oscura lo envolvía.
mientras sus ojos brillaban de color carmesí. Jaja, ya están aquí, siseó uno de sus aliados encapuchados, con los ojos brillando de codicia. Justo entonces, una figura vestida de blanco descendió al valle, era Sarapina, que sostenía su brillante espada azul, la caída de escarcha. Su hermoso rostro era una máscara de hielo y su mirada penetrante los recorrió sin un atisbo de miedo. Yo estaba justo detrás de ella, con mi propio poder ardiendo bajo la piel y los ojos escrutando las sombras en busca de otras amenazas. Jaja, Sarapina, y tú, la risa de Caleb fue un grito agudo y punzante. Tuviste la oportunidad de huir, pero te encaminaste directo al infierno, excelente. Ríndete ahora, Sarapina, ofrece tu linaje y tal vez, solo tal vez, deje vivir a tu pequeña mascota. Caleb, te has aliado con la oscuridad, tus crímenes son imperdonables, respondió Sarapina con una voz fría como un glaciar, cargada con el peso de una sentencia de muerte. Ahórrame el sermón, su rostro era una máscara retorcida de rabia, hoy este valle se convertirá en tu tumba. Con un gesto, él y sus aliados activaron la matriz y una ola de energía opresiva nos inundó, volviendo el aire denso y pesado, sofocando el flujo de nuestro éter. Entonces Caleb cargó. Sarapina, su mano derecha, grité por encima del estruendo manteniéndome cerca de ella, el ataque de la izquierda es una finta, el verdadero golpe mortal es la garra sangrienta de la derecha. Ella reaccionó al instante, esquivando la ráfaga de energía oscura con una gracia imposible, y su espada se alzó como una víbora para detener el feroz ataque de garras que venía desde un ángulo inesperado. Saltaron chispas. ¿Tú? Como puedes saberlo, la mueca triunfante de Caleb se congeló en su rostro, reemplazada por pura sorpresa. Ese era su movimiento característico, cada vez que se preparaba para un ataque importante, una luz roja brillaba entre sus ojos. Lo grité ignorando la furia que resumaba Caleb, y la concentración de Sarapina se agudizó, captó el fugaz destello rojo mientras él reunía su poder. Levantó un escudo y saltó hacia atrás justo cuando una ola de energía corrosiva inundó el lugar donde había estado. «Bastardo», gritó Caleb, con su furia ahora dirigida hacia mí, sus ataques perfectamente planeados estaban siendo desmantelados uno a uno. «¿Quién eres tú? ¿Cómo conoces tan bien mis técnicas?» No tuve tiempo de responderle, mi mente iba a 1000 por hora extrayendo cada detalle del guión. El del estandarte del alma tiene su punto débil a 7,5 centímetros por debajo del corazón, el que crea la niebla venenosa debe recargar su energía cada 3 respiraciones, y ahí es cuando es vulnerable. La transformación de Caleb en demonio de sangre es poderosa, pero su corazón se detiene una fracción de segundo cada 15 minutos por la tensión. Sarapina confió plenamente en mis palabras, ya era una luchadora brillante, pero con mi entrenamiento en tiempo real se convirtió en un ángel vengador. Sus golpes se volvieron más precisos, cada uno apuntando a un defecto fatal, mientras ella evadía sin esfuerzo los ataques más poderosos de Caleb, yo usaba mi propia energía abisal para interferir, y nos movíamos como dos partes de una sola máquina mortal. Uno a uno, los practicantes de artes oscuras cayeron. La respiración de Caleb se volvió irregular y sus ataques perdieron concentración, estaba perdiendo la cabeza, vertiendo cada vez más poder de forma imprudente para un último empujón desesperado. Soy un elegido, no puedo perder contra ti también, rugió como un animal herido, abandonó su ataque contra Sarapina y se abalanzó sobre mí. Primero te arrancaré la lengua de la cabeza. Cuidado, gritó Sarapina girándose para interceptarlo. En esa fracción de segundo recordé un último detalle crucial del guión. De niño, Caleb había ingerido accidentalmente un veneno raro llamado Deraspectral y, aunque sobrevivió, le dejó una debilidad oculta en el corazón. El mismo Nihilart que estaba usando ahora lo sometía a una presión inmensa. Puse todo mi poder en una maniobra defensiva, bloqueando apenas su ataque mientras usaba mi propia energía para inmovilizarlo por un instante precioso. Sarapina, su corazón, rugí sintiendo que mi cuerpo comenzaba a desgarrarse bajo la presión de su poder. Sus ojos brillaron con comprensión y, sin dudarlo un instante, vertió todo su éter en la punta de su espada. La caída de escarcha cantó con una luz resplandeciente y se disparó como un meteoro, atravesando el pecho de Caleb. «Agáchate». El grito de agonía e incredulidad de Caleb resonó por el valle, la energía oscura que lo rodeaba explotó como un globo.
Bajó la vista conmocionado hacia la espada clavada en su corazón, sus ojos se llenaron de un odio venenoso final. Energía abisal. Eres Isen, maldito, se atragantó con la sangre manando de su boca. ¿Por qué? ¿Cómo? Su cuerpo se tambaleó y se estrelló contra el suelo, y la última chispa de su vida se extinguió. El aspirante a héroe de la historia se había adentrado tanto en el camino del villano que murió y, en el proceso, se convirtió accidentalmente en el mejor aliado de mi relación con Sarapina, trágico en verdad. Con la muerte de Caleb, la matriz rojo sangre parpadeó y se extinguió, y la gran conspiración que rodeaba al dios antiguo quedó frustrada por ahora. El valle quedó en silencio, con el olor a sangre como único testimonio de la batalla que acabábamos de ganar. Sarapina y yo estábamos uno al lado del otro, nos miramos y sonreímos, ambos estábamos heridos y exhaustos, pero el alivio fue inmenso, mezclado con la silenciosa satisfacción de una victoria compartida. Envainó su espada y se giró para mirarme, su mirada directa e intensa. La frialdad habitual había desaparecido de sus ojos, reemplazada por un afecto profundo e indisimulado que ya no intentaba ocultar. Sabía sin lugar a dudas que yo ocultaba un secreto inmenso. ¿Cómo podía saber todas esas cosas sobre la orden, sobre Caleb, sobre su debilidad fatal? Pero después de todo lo que habíamos pasado, ya no parecía importar. Mis acciones habían demostrado dónde estaba mi lealtad. Ella no me había matado y yo la había salvado. Isen, pronunció mi nombre en voz baja. Su voz era un poco áspera por la pelea, pero se sintió como una pluma acariciando mi corazón. La miré, con mis propias emociones en un torbellino, de solo querer sobrevivir aferrándome a ella, a preocuparme genuinamente por ella, y ahora luchar y sangrar a su lado. Esta conexión entre nosotros era real. Tenía que agradecerle a ese maldito sistema defectuoso. Si no se hubiera colapsado, nunca habría conocido a esta hermosa, brillante y a veces delirante Aegis. Nunca me habría librado de mi destino como villano desechable. Sarapina, logré decir, haciendo que mi voz sonara tensa por la emoción. Una sonrisa genuina finalmente se abrió paso. Ganamos. Esa sonrisa decía más que las palabras. Todos los malentendidos nacidos de un guión retorcido se habían disipado en el fragor de la batalla. Solo quedaba algo real. Sarapina dio un paso al frente y me abrazó con ternura. Gracias, susurró, con la cabeza apoyada en mi hombro. Su cálido aliento me hizo cosquillas en la oreja y el corazón me dio un vuelco. La abracé de vuelta, estrechándola contra mí, sintiendo su calidez y suavidad en mis brazos. Yo también. La historia, por supuesto, no había terminado. Caleb estaba muerto, pero las fuerzas oscuras tras él seguían ahí fuera. Mi identidad como vástago del sindicato seguía siendo una bomba de relojería, y el secreto del linaje de Sarapina seguramente atraería nuevos enemigos. Pero por primera vez, no estábamos solos. De vuelta en Etelgard, Sarapina se movió rápidamente, purgando la orden de cualquiera que hubiera conspirado con Caleb y consolidando su autoridad como Aegis. En cuanto a mí, anunció que había sido un agente encubierto de la Orden Argenta todo el tiempo y que mi misión había terminado. Mi nuevo rol, declaró, era ser su guardián oficial, dedicado a protegerla a ella y a la Orden. Hubo rumores, por supuesto, pero con el creciente poder de la Aegis y mi innegable papel en detener la conspiración, el descontento se desvaneció rápidamente. Estaba más que feliz de aceptar mi nueva vida. Ya no era Ethan Cross, el villano destinado a morir, y Sarapina ya no era la heroína trágica destinada a ser usada y sacrificada. Juntos, habíamos roto el guión. Una tarde soleada en el tranquilo patio de la torre, Sarapina preparaba una tetera de té aromático. Yo estaba recostado en una mecedora cercana, disfrutando de la paz. Isen, dijo, pásame una taza. Una sonrisa juguetona y cómplice bailó en sus labios. Ese día, cuando morías, cuando me besaste, ¿de verdad era porque estabas enamorado de mí? Casi rocié un sorbo de té sobre las inmaculadas baldosas de piedra. Oh, no, otra vez esta pregunta. Al ver sus brillantes ojos triunfantes, supe que ya sabía la verdad. Solo estaba bromeando conmigo. Me aclaré la garganta, fingiendo profunda seriedad, dejé mi taza,
tomé su mano en la mía y la miré directamente a los ojos. Por supuesto, dije con voz suave como la seda. Si no hubiera hecho algo así, ¿cómo se suponía que una villana como yo lograría que un hermoso ángel como tú me viera de otra manera y finalmente te robara el corazón? Un encantador rubor floreció en las mejillas de Sarapina. Me dirigió una mirada a medio camino entre una fulminante y una sonrisa. Era absolutamente cautivadora. Hablador elogioso, resopló, pero sus labios no pudieron evitar curvarse hacia arriba. Retiró su mano solo para volver a colocarla inmediatamente en la mía, con sus dedos entrelazados con los míos. El sol era cálido, el aire olía a flores y té, y la mujer más maravillosa del mundo estaba a mi lado. El futuro estaba por escribir y, sin duda, lleno de peligros. Pero lo que viniera después, lo afrontaríamos juntos, de la mano. Fin.